Ahora, acompáñanos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por el tiempo, Dios, que podemos disponer, Señor, para buscarte a ti. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas el centro de esta clase, que tu palabra, Señor, sea para edificación en nuestras vidas, que lo que podamos leer, Señor, que venga en tu palabra, hoy quede impregnado en nuestro corazón, no con el objetivo, Señor, de que solo seamos oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. Por favor, te pedimos, Padre, que en esta noche formes en cada uno de nosotros, los hombres y mujeres, hablando de discípulos, Señor, que tú quieres ver en cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, dándote a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, prácticamente nos faltan tres, si acaso cuatro clases ya para terminar nuestro discipulado. Y previo a terminarlo, quiero compartir un poco con ustedes. Estos temas son los temas que vienen en el temario propiamente de las carpetas del discipulado. Hay algunos temas que no solamente los doy tal cual vienen en el temario, sino le sumo algunas cosas porque me gusta pues nutrirlos todavía más. Y este es uno de esos temas que cuando yo lo leía se me hizo que era un tema muy acotado, como muy, muy reducido y que creo yo que podemos sacarle bastante provecho. Entonces, vamos a ver el punto. Dice, mándame acerca de mis hijos. Me interesó mucho el tema y quiero que veamos un poco el preámbulo. Eh, Veníamos hablando de la bondad de Dios, dejé el mismo título porque venimos hablando del amor, la bondad y el cuidado que Dios tiene acerca de nosotros, el amor que Dios tiene para con nuestras vidas. Y, y yo lo que, deme un segundito. Recording in progress. Es que volví a abrir una siguiente sesión. Listo. Listo. Entonces, venimos hablando del amor, del cuidado y de la bondad de Dios hacia con nosotros, del hecho de que Dios está súper, súper al pendiente de nuestras vidas. Dios no se olvida de nosotros, Dios siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Y algo que viene ahí en Deuteronomio capítulo 1, verso 11, lo vamos a ver, voy a ver acá Deuteronomio capítulo 11. Lo vamos a ver en la Reina Valera. Recuerden que todo el discipulado lo hemos ido viendo en la Reina Valera. Y dice, Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Las bendiciones de Dios son en suma abundancia hacia con nosotros. Las bendiciones de Dios no son limitadas, sino son en suma abundancia. Y como lo vemos en este versículo, la bendición de Dios dice acá que Él os haga 1000 veces más. O sea, cuando se refiere a 1000 veces más, se refiere a una multiplicación vasta, que no solamente refiere a un número en específico. Y algo que yo puedo evaluar en el caminar y en el trabajo que Dios me ha permitido servirle en la continuidad es que es real. Pero también hay algo muy importante en lo que dice la Biblia, cuando dice que las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros. Hablando de discípulos, cuando Jesús deja la instrucción, vamos a ver este versículo, cuando Jesús deja la indicación de ir y hacer discípulos, dice algo muy interesante que hoy está a cargo de cada uno de nosotros. Lo hemos ido viendo en el caminar de este discipulado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La figura del bautismo es la parte del arrepentimiento, la confirmación de la fe. Nosotros no creemos en la doctrina del bautismo de infantes. ¿Por qué? Porque un infante o un bebé o un pequeño no tiene el raciocinio, la capacidad, incluso de decir, bueno, he hecho mal, incluso ni siquiera han vivido tanto como para decirme equivocado.
un bebé, ¿en qué puede haberse equivocado, no? Nosotros creemos que la Biblia dice, o lo que la Biblia dice cuando Dios menciona, o Jesús menciona, que es Dios, que los niños son de Él. Por eso más o menos por ahí de los 11, 12 años, donde los niños ya empiezan a tener una conciencia mucho más despierta, entonces ahí es donde ellos empiezan a evaluar ya su libre albedrío, incluso en el caminar podrían llegar a una equivocación, donde ya en el entorno de una adolescencia empiezan a haber mezcla de ciertas ideologías, pensamientos y todo lo que puede cruzar por la cabeza y tomar sus propias decisiones. El camino del discípulo es este: hacer discípulos en todas las naciones, y lo primero es llevarlos al arrepentimiento. Lo primero es llevarlos a un punto de arrepentimiento en el que el discípulo entregue por completo su vida, por supuesto, el bautizarse, el confirmar su fe y el entender por qué es un discípulo, por qué es un seguidor de Cristo. Y enseguida dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, para que Dios se quede con nosotros, porque dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, es decir, que la garantía de su presencia estará en función de la segunda indicación: guardar todas las cosas que Jesús nos ha indicado. Entonces, en nuestro caminar como discípulos, la garantía del cumplimiento de la permanencia de Dios, es decir, del cuidado de Dios sobre mi vida, estará en función de mi obediencia, de qué tanto yo camino con Dios. Una cosa es la misericordia de Dios y otra cosa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es derramada con base en estos pasos. Si se dan cuenta, aquí tenemos pasos específicos: el bautismo, la confirmación de nuestra fe, el recibir a Cristo y reconocer a Cristo en nuestro corazón, el entender que mis caminos no son los caminos de Dios, o sus caminos no son mis caminos, y entonces al tener una convicción clara de que cuando he caminado mis caminos me he equivocado y ahora lo que tengo que hacer es vivir los caminos de Dios, por supuesto que entonces empiezo a vivir y a guardar lo que Él me ha enviado, y yo empiezo a recibir la bendición de su permanencia o su presencia en mi vida. Cuando hablamos de que Dios los haga 1000 veces más, como lo vimos en Deuteronomio 1:11, entonces entendemos que el caminar del discípulo será: tengo un encuentro con Jesús. Al tener un encuentro con Jesús a través de una persona, a través de que Dios habla a mi vida, etc. Tengo un encuentro con Jesús. Recibo a Cristo en mi corazón, lo reconozco, le abro las puertas de mi vida, me bautizo confirmando esa fe y esa convicción de convertirme en su discípulo. Avanzo y a partir de ahí empiezo a caminar en obediencia para recibir la provisión de su presencia. Juan 14, es lo que dice Juan 14, 12 al 14, lo voy a buscar aquí mismo. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, cuando nosotros empezamos ya en ese caminar del discipulado, o formarnos como discípulos, no solo del discipulado propiamente como un método de estudio, sino el caminar en el entendimiento de que soy apartado, de que soy cristiano y que hoy yo ya vivo en un esquema de santidad, que es un esquema de santidad, pues vivir haciendo las cosas correctas como Dios está esperando. Yo tengo muy bien la capacidad ya de discernir entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, con base en lo que Dios dejó escrito en su palabra. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, el discípulo siempre va a estar relacionado con la gran comisión, porque al yo ya haber pasado por esos pasos de tener un encuentro con Jesús, haberme bautizado y entonces caminar en obediencia, mi chamba como discípulo ahora es adoptar la comisión y avanzar. Para eso tengo que
que caminar en estos versículos que Jesús dejó escritos. Creer en sus obras y entonces esas obras las haremos nosotros, pero todavía es mayor, porque dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí en este versículo no se refiere, por supuesto, Dios está esperando que nosotros le pidamos con base en nuestras necesidades, pero no se está refiriendo a este versículo porque entonces dejaríamos a Jesús en un siendo mentiroso, es decir, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Si dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero él se está refiriendo las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, en función de esas obras que Jesús hace, entonces es como debe de venir nuestras peticiones de reino y entonces él obrará. No podríamos nosotros solo quedarnos pensando que Jesús se encontró con nosotros, nos restauró la vida, nos cambió la vida para solo bendecirnos a nosotros. Dios se encontró con nosotros, nos cambió la vida a nosotros con un propósito específico, cambiarle la vida a otros más. Eso es un propósito mucho más grande que Jesús solamente me dé un coche o una casa. Esas bendiciones vienen por añadidura y es muy común que digamos eso. Eso viene por añadidura. Ahorita vamos a ir a un versículo en el que yo quiero que ustedes empecemos ya a desarrollar este tipo de estudios enfocados en encontrar las entrañas de lo que quiere decir la Biblia. Si yo tomo el versículo 14 aislado, pues yo podría pensar que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Es una firma que Jesús deja. Señor, dame un coche en el nombre de Jesús. Eso es parte de las añadiduras. La Biblia está enfocada y por supuesto Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere dar lo mejor, es nuestro Padre, quiere que el tiempo que pasemos en la tierra funcione y nosotros vivamos de la mejor forma. Sin embargo, podríamos solo quedarnos muy cortos nosotros al pensar que Jesús firma esta indicación solo para bendecirme a mí. Entonces no tendría sentido el hecho de que Jesús haya dado su vida en la cruz solo para bendecirme a mí, que yo me quede encerrado en una cajita y solo bendíceme, bendíceme, dame, dame, necesito, necesito. No, el propósito de Dios es, la Biblia se centra en el mensaje de Jesús, Dios, por medio de Jesús trajo perdón. Hay un versículo que resume toda la enseñanza en la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegó Jesús a la tierra, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Jesús parte el tiempo en dos. Entonces Jesús va a la cruz para que Dios el Padre nos perdone, para volver a entablar la comunión del hombre con Dios, romper el velo y que el hombre tenga acceso libremente a la presencia de Dios, pero no solo para que yo lo conozca, no solo para que Dios me restaure a mí, vengo roto, torcido, destrozado, sino es para que yo haya llegado y entonces en función de cómo llegué y cómo Dios sabe que yo llegué roto, descosido, no sé, todo mal, 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 mal de lo peor. Y entonces Dios me forma, me cambia, me moldea y Dios lo que hace es me empuja, me proyecta para ir y traer a los demás. Entonces, ahí aplica, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Nuestro caminar tiene que ser más de reino, mucho más de reino, mucho, mucho más de reino. Dios nos va a bendecir, nos va a dar sorpresas y cosas maravillosas. Cuando nosotros le entregamos nuestros sueños a Dios y le decimos, Señor, estos son mis sueños, esto es lo que yo anhelaba, lo que anhelo, Dios se encarga
de darnos como 50,000 millones de veces más grande lo que nosotros anhelábamos, porque nosotros hemos decidido entregarle esos sueños para enfocarnos en una visión de reino. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Por supuesto, el Padre será glorificado en alguna situación en la que yo le pida al Padre, pues algún tema económico, un milagro, pero todo eso será en función de hacer crecer el reino de los cielos. Isaías 45:11, la Biblia refiere, vean lo que dice Isaías 45, se lo voy a leer. Voy a leer desde el 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro, y haré pedazos, perdón. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ciro es mencionado en el libro de Esdras. Ciro era un rey de Persia. Vean lo que dice Esdras capítulo 1. Por eso les pongo aquí los versículos para que los estudiemos juntos y no se esté moviendo ahorita en la Biblia, sino que ustedes se puedan mover aquí en lo que yo voy mostrando. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que también fue instruida a Isaías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Después de que Babilonia se lleva cautivo a Judá por muchos años, entra en función Persia a cargo de Ciro. Y Ciro, rey de Persia, destroza Babilonia y es el encargado, por medio de la delegación que Dios le entrega, de hacer que muchos, en conjunto con Esdras, si ustedes leen Esdras, que muchos empiecen a regresar, muchos de los judíos empiecen a regresar a la tierra de Israel, y entonces entra la indicación de reedificar casa. Y entonces, si nosotros vemos en Isaías capítulo 45, viene esa promesa de Dios. Quiero enfocarme en el versículo 11, pero quiero seguir leyendo un poco de antetexto en entorno del versículo 11 de Isaías 45. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abráse la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con sus tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir y mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Aquí en la Biblia dice, Dios dice hacia el pueblo de Israel, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Voy a compartirles pantalla en el iPad, Denme un segundo.
Dice la Biblia, así ha dicho Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Jehová en este versículo incita o invita a que se le pregunte, ay Dios, incita a que se le pregunte acerca de lo que describe. Dice, preguntadme de las cosas por venir. Nosotros podemos tomar este versículo y decir, si Dios nos dice preguntarme de las cosas por venir y estamos hablando de la bendición de Dios hacia nosotros, que es ilimitada, es enorme, yo tengo la capacidad de preguntarle a Dios de las cosas por venir. Eso me queda claro. Y luego dice, mandadme acerca de mis hijos. Esta parte del versículo, quiero que ahorita la evaluemos en otras versiones. ¿Por qué quiero dejarles esto? Porque es importante que siempre nosotros estudiemos a profundidad. Cuando dice mandadme, se refiere mucho a seguir el mismo contexto de preguntadme, de solicitarme, más allá de que sea una indicación o que nosotros podamos mandar a Dios, es más bien como en el hebreo, como una solicitud. Dice, como si dijera, pregúntame acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos, de las cosas por venir, de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Si nosotros lo leemos en Reina Valera, podemos interpretar que Dios aquí nos deja escrito que tenemos la libertad de preguntarle acerca de estas cosas. Señor, por ejemplo, Señor, y, y yo podría saber, no sé, quién es la mujer con la que me voy a casar en el caso de un joven. Señor, ¿podrías decirme si este es el negocio que tú esperas y quieres para mí? Señor, ¿es correcto que yo entre a trabajar en este lugar? Las cosas por venir. Acerca de mis hijos. Señor, ¿cómo ves la vida de mi esposa, de mi esposo? ¿Qué puedo hacer, Señor, para seguir bendiciendo su vida? ¿Cómo puedo seguir siendo de bendición para él o para ella? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué te dice en sus oraciones acerca de a lo mejor algo que falta que yo haga? Acerca de la obra de mis manos, de las obras de Dios. Señor, este es el ministerio, la obra que tú has determinado para mí. Esto es lo que tú quieres para mí. Si yo veo este versículo, tengo acceso para orar de esa forma. Si yo lo leo en la nueva traducción viviente, cambia mucho el formato. ¿Quién me dice por qué cambia el formato del versículo 11 de la nueva traducción viviente versus Reina Valera? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? O ya todos se hicieron bolas. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Quién me dice? Léanlo un poco lo que dice. Vean, acá está. Lo voy a regresar. Lo voy a poner en Reina Valera. Este es Reina Valera 1960. Ahí lo dice. Y vean lo que dice. Ajá. Y el formato en el que está. Ahora vean la nueva traducción. ¿Por qué cambia? Ajá, Misa, por favor, adelante. ¿Será porque dice creador y en la otra dice formador tuyo, en este caso? No, no en general. A ver, más. A ver, denle una vuelta. Voy por un poco de papel sanitario nada más para sonarme la nariz. Por favor, revísenlo bien y en un segundito regreso. ¿Ya le dieron? Va, a ver, una participación. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién me ayuda con Yo, una profe, participación?
Bueno, ¿sí? es que en el Reina Valera no se ve que tenga preguntas y aquí está haciendo las dos Claro, preguntas. exacto. Es muy diferente. Incluso, si se dan cuenta, aquí en Nueva Traducción Viviente, pareciera que Dios está como diciéndole al pueblo, es más, dice, vean lo que dice, y vamos a leerlo. Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Veamos ahora, Reina Valera. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Pregúntame de las cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. En la nueva traducción parece que Dios está reclamándole a Israel y diciéndole, ¿estás poniendo en duda lo que yo te estoy diciendo? Y aquí en Reina Valera dice, pregúntame, acércate a mí y pregúntame. Entonces, yo estudiando las dos versiones, dije, híjole, ¿sobre cuál nos vamos? Si estamos hablando en el tema y la continuidad de la bendición de Dios, cuando dice, pregúntame acerca de las cosas por venir, mándame acerca de mis hijos, me fui a una versión más, nueva versión internacional. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su Hacedor. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o darme órdenes sobre la obra de mis manos? ¿Se dan cuenta cómo solo un versículo pudiera cambiar en el estudio? Tal vez esto es un poco hacer exégesis, utilizar la hermenéutica para los que están en la facultad y los que van a entrar a la facultad y los que van a llegar a estas materias, de lo importante que es estudiar y evaluar muy bien los versículos, no tomarlos aislados, tomar un versículo con base en el antetexto, postexto y contexto, tomar las palabras en su uso ordinario, pero también viendo la cultura de ese tiempo, el uso que se le daba a las palabras en ese tiempo. Y entonces, una de las versiones más acercadas a lo que es el original es la versión King James. Tal vez algunos dicen, oye, yo en inglés no pasa absolutamente nada, solo quiero un poco irles haciendo la connotación. Cuando dice ask me of things, cuando dice ask me, es exactamente lo mismo. Pregúntame, solicítame de las cosas por venir acerca de mis hijos. Pregúntame del trabajo de mis manos. Y entonces aquí en la versión de King James Version, así se llama, esta versión es de las más igual allegadas, incluso es un inglés muy antiguo, es como si estudiáramos tal vez la Biblia en la Biblia del oso, posiblemente en ese español, o sí, en una Reina Valera 1950 tal vez, y no en una Reina Valera 1960, un español a lo mejor mucho más antiguo, ese es un inglés más antiguo. ¿Qué quiero darles a entender? Que si yo me voy a Reina Valera, no está mal lo que está diciendo ahí. Por eso a veces es importante estudiar muy bien el contexto, el postexto y el antetexto. Dice, y se dan cuenta de la continuidad, en el 12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Pero Jehová el creador. Jehová se muestra, o Dios se muestra como el creador de absolutamente todo. Y algo que busca este capítulo y este versículo es reconocer la deidad de Dios. Y en el versículo 11 que nos basamos es invitarnos y acercarnos a Dios para que Él nos indique, para que Él nos muestre, para que Él nos permita ver mucho más allá de lo que nosotros solamente podríamos ver.
quería darles un poco de estas herramientas o un poco este formato de cómo estudiar para que de repente no solo nos quedemos con, miren, yo no digo que esté mal utilizar nueva versión internacional o nueva versión internacional o nueva traducción. Es bueno porque tiene lenguajes mucho más digeribles. Sin embargo, debe de ser de mucho cuidado y no quedarnos en su totalidad. Yo utilizo esas nuevas versiones más como soporte y apoyo cuando quiero desmenuzar y algo no me queda tan claro, busco en los diccionarios, pero no solo me quedo con la nueva versión internacional, ¿vale? Entonces, si regresamos, ahora sí, ya voy a dejar de compartir acá. Si regresamos al tema que nosotros veníamos viendo acerca de manda acerca de mis hijos, que es el tema de este día, puedo entender que yo puedo entrar con cierta libertad ahora a pedirle a Dios sobre temas muy en específico. No es como lo dicen las otras versiones, solamente de que Dios está reclamando en ese versículo, sino la comparación, versiones mucho más antiguas, nos permiten evaluar que efectivamente Dios da la puerta abierta y no es un formato de reclamación para que nosotros podamos no cuestionarle, porque incluso cuestionar se escucha como mal, para preguntarle acerca. Por eso dice, preguntadme, pregúntenme, acérquense conmigo. Si tienen dudas, pues acerquémonos con Dios. Si tenemos una duda de la Biblia, acerquémonos con Dios y digámosle, Señor, no le entiendo a esto. Si tengo una duda de la vida, Señor, cómo funcionan las cosas, Dios siempre va a traer una respuesta. Perfecto. ¿Alguna duda o algún comentario? Bueno, yo, profesor, es que sí, como decían las otras versiones, se oye como muy riguroso, ¿no? Ujú. Y aquí es como una invitación en la Reina Valera, menos fuerza, menos rigor. Exactamente, o sea, más bien, o sea, la Reina Valera nos da la apertura a acercarnos y, Ajá, con confianza. y en la otra, ¿estás dudando de mí? ¿Estás dudando de mí? Sí, o sea, sí, es Sí, un poco la diferencia de la interpretación entre una y otra, por eso es de mucho cuidado, ¿no? Y sí, siempre, porque como cambia como la esencia de Dios, ¿no? Que es exacto, amoroso, compasivo, misericordioso. exactamente. Y Gracias. como yo les decía, o sea, no está mal tomar las otras versiones, de hecho es bueno leer otras versiones, comparar, pero seamos cuidadosos en el punto de la interpretación, ¿va? Quise tomarlo como base, ese formato de estudio, porque este versículo me ayudaba a poder explicarlo de esa forma, ¿sale? Gracias, mi hermana Columba. ¿Alguien más? Claro, perfecto. Por favor, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos sentarnos, Señor, a meditar en tu palabra. Gracias porque aperturas un tiempo, Señor, para que nosotros nos podamos acercar, conocerte más y, por supuesto, el poder recibir de tu palabra, Señor, hacia nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos permitas seguir avanzando, que ninguno de los que estamos acá, Señor, trabajando, buscándote a ti, que nos quedemos a medias. Estamos a punto de terminar el discipulado, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que lo cerremos con broche de oro. Te entregamos este tiempo, Padre, dándote a ti honra, gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y que pasen bonita semana. Un fuerte abrazo a todos. Igual, amigo, un abrazote. Dios te bendiga. Bye. Gracias, Gracias, buenas hermano. Dios te noches. bendiga.